Dicen que el contrato de Juan Soto le costó a los Mets de Nueva York $700 millones. Mienten. El costo real fue la desintegración de la cultura de un equipo. Una implosión silenciosa, donde la inversión más grande de la historia solo sirvió para pagar la salida de sus propios héroes. La pregunta no es qué se compró, sino qué se perdió. Y la respuesta se reveló en tan solo 24 horas. Bienvenidos, fanáticos apasionados, al corazón del drama de las grandes ligas en 319 Béisbol Mundo Noticias. Hoy desenterramos la tragedia estructural detrás del dinero de Queens, la historia de cómo la búsqueda de un superestrella terminó en un éxodo doloroso que expuso la fragilidad de construir un equipo solo con petrodólares. Lo que sucedió en Queens no es una simple anécdota de traspasos, es una lección brutal sobre lo que el dinero no puede comprar. En un lapso de 48 horas, los Mets perdieron a Pete Alonso, el rostro de su franquicia y líder ofensivo, y a Edwin Díaz, su cerrador estelar y el alma emocional del bullpen. Este no es un equipo que se está reforzando, es un barco hundiéndose. Mientras su propietario, Steve Cohen, arroja fajos de billetes al mar, intentando frenar la marea. La prensa estadounidense ha sido unánime. Esta crisis es un fallo estructural, que ni $700 millones pudieron reparar. El reputado analista de la cadena MLB Network, Ron Darling, ex lanzador de los Mets, lo resumió con una tristeza palpable. Es natural que los fanáticos estén devastados. Alonso era más que un inicialista. Era el corazón que bombeaba la energía del equipo. Alonso, el Polar Bear, no solo ostentaba el récord histórico de jonrones de la franquicia con 226, sino que en la temporada previa a su salida produjo 38 jonrones, 126 carreras impulsadas y un OPS de .871 en los 162 juegos. Era la ancla de la alineación. El impacto de su pérdida es devastador. Nuestro analista de la casa, Ricardo Peña, nos advirtió. No fue una reestructuración, fue una hemorragia. La gerencia creyó que con el dinero de Cohen podía tapar cualquier herida. Pero la sangre que se perdió era la identidad del club. Ahora, sin Alonso, los bateadores que rodean a Soto serán inevitables blancos de bases por bolas intencionales, anulando el poder que tanto se pagó para obtener. El problema de los Mets, según múltiples reportes de medios como Sports Illustrated y el diario español Marca, radica en que el contrato astronómico de Soto, el más grande de la historia de la liga, dinamitó la atmósfera interna. El resentimiento y la falta de valoración hacia los pilares existentes, como Alonso y Francisco Lindor, se acumularon. Un fracaso de liderazgo que se evidenció en la fractura del clubhouse. Las tensiones entre Lindor y Jeff McNeil, reportadas desde hace tiempo, estallaron tras el contrato de Soto. Mike Fuentes, un ex-insider de la liga, reveló: «Escuché que en el clubhouse el ambiente era tan denso después del altercado Lindor-McNeil que podías cortarlo con un cuchillo». La presencia de Soto, con su contrato monumental, no unió, sino que magnificó la brecha salarial y, peor aún, la brecha de respeto. La diferencia económica creó un abismo, alimentando la sensación de que los jugadores fundacionales eran meros actores de reparto para la nueva estrella comprada. Pero lo más crucial fue el manejo de Pete Alonso. El fracaso de la directiva en asegurar una extensión a largo plazo con un jugador que encarnaba la pasión de la franquicia fue visto como un acto de menosprecio. Como señaló el ex tercera base de los Mets, Todd Frazier, en su podcast Foul Territory, si vas a pagar una fortuna a Soto, tu prioridad inmediata debe ser asegurar a los núcleos internos. Alonso no es un bateador que encuentres todos los días,
y Díaz es el mejor cerrador de su generación. Los Mets le dijeron a Alonso, eres reemplazable. ¿Cómo esperas que el resto del equipo confíe en ti después de eso? La gerencia de Cohen intenta defenderse, argumentando que la salida de playoffs les obligó a una reestructuración necesaria y que tienen tiempo para llenar los huecos. El propio Steve Cohen declaró al New York Post: entiendo la frustración, pero aún queda mucha temporada baja para traer jugadores de calibre de postemporada. Pero esta justificación ignora un punto fundamental, que Frazier refuta con contundencia. No se trata solo de dinero, se trata de deseo. Si dejas ir a Alonso, un bate de 38 jonrones, y a Edwin Díaz, el mejor cerrador de su generación, ¿qué estrella de agente libre querrá venir ahora? Los Mets enviaron un mensaje claro: aquí no cuidamos a los nuestros. Este drama nos obliga a trazar una inevitable y dolorosa comparación: los Mets y Soto frente a los Dodgers y Shohei Ohtani. Ambos equipos abrieron la chequera por una mega estrella, pero la calidad de la superestrella y el tipo de liderazgo que trajo son polos opuestos. Soto es indudablemente una superestrella de élite. Su promedio de 419 en base y sus 43 jonrones con los Mets confirman su talento puro. En las métricas de béisbol tradicionales es un titán. Sin embargo, su estrella brilla, como se ha reportado, con un enfoque más individualista, priorizando sus rutinas personales, lo cual contrastó fuertemente con la cultura de vestuario que Lindor intentaba imponer. Ohtani, en cambio, es un icono global, un escalón por encima. Él no solo domina el juego, reescribe la historia. Ohtani ha ganado el premio al atleta masculino del año de AP 4 veces, un logro que lo pone a la par de figuras como Tiger Woods y LeBron James, trascendiendo el béisbol para convertirse en un fenómeno cultural. El CEO de Fanatics llegó a comparar su impacto en la MLB con el que tuvo Michael Jordan en el baloncesto en los 90s, pero la diferencia clave yace en la narrativa y la visión. Mientras Soto recibió un cheque récord de $765 millones, su contrato, aún merecido por el talento, carecía de un elemento crucial: el sacrificio. Ohtani, en sus negociaciones con los Dodgers, propuso activamente su acuerdo de pago diferido. ¿Por qué? Para liberar capital y asegurar que los Dodgers pudieran rodearlo de más talento. Aseguremos nuestro campeonato, fue la consigna, demostrando que la victoria del equipo estaba por encima de su propio flujo de caja. Esta postura no es solo contabilidad inteligente, es un acto de liderazgo que genera una fuerza centrípeta. Atrae a los jugadores que quieren ser parte de esa historia. Los Dodgers no solo compraron talento, compraron una narrativa de victoria compartida. No es casualidad que los Dodgers con Ohtani no solo ganaran su segunda serie mundial consecutiva, sino que rompieran el récord de asistencia local, superando los 4 millones de espectadores. El contrato de Ohtani generó instantáneamente un retorno de inversión en cultura y cohesión. En contraste, el contrato de Soto, a pesar de sus 43 jonrones y 109 empujadas, no logró llevar a los Mets a la postemporada. El vacío creado por el dinero y la consecuente pérdida de Alonso y Díaz demostró que Soto no tenía la suficiente gravedad cultural para mantener unido al equipo. El director general de los Dodgers, Andrew Friedman, no habla solo de números cuando se refiere a Ohtani. Es, casi con toda certeza, el jugador más talentoso que jamás haya jugado este deporte. Su ética de no desperdiciar ni un lanzamiento, su carrera a máxima velocidad en cada rodado, esa es la cultura que impregna en el equipo. Esa es la fuerza invisible que a los Mets les faltó. El contrato de Soto creó un ídolo individualista,
mientras que el liderazgo de Ohtani creó una causa colectiva. La triste ironía es que los Mets pagaron una cifra histórica para comprar un campeón, pero terminaron comprando la soledad. Soto ha quedado aislado, sin su protección ofensiva y sin la estabilidad del bullpen, mientras el club se sumerge en un modo de reconstrucción inesperado. Su fracaso no es personal, es la derrota de una organización que priorizó el cheque sobre el corazón del equipo, la cifra sobre la épica. El verdadero costo de esos $700 millones no fue la nómina, sino la pérdida de confianza, la negación de la historia de la franquicia y la incapacidad de ofrecer a sus jugadores una razón para quedarse que fuera más fuerte que cualquier oferta externa. Los Mets perdieron la narrativa, y sin una narrativa de victoria, el dinero se convierte en veneno. La pregunta final que queda en el aire, amigos, es esta. En el deporte profesional moderno, ¿es más poderoso el dinero o la narrativa? ¿Preferirías el talento individual de Soto en un equipo caótico o la promesa de cultura de victoria que personifica Ohtani? Déjennos sus opiniones en los comentarios. Si les apasionan estos análisis profundos del béisbol, asegúrense de darle me gusta, compartir este video con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a 319 Béisbol Mundo Noticias para no perderse ni un solo detalle de lo que realmente sucede tras bambalinas. Hasta la próxima.